Estimados amigos, nuevamente un saludo para todos ustedes que me escuchan de manera regular, ¿no? Mientras tengan un tiempito libre por ahí para poder meditar conmigo sobre algunas cosas que me parecen extrañas de la Watchtower Bible and Tract Society. Aquí estamos en el libro acá del sitio web jw.org de la Watchtower. El reino de Dios ya gobierna en la página 35. Yo quisiera que ustedes vayan a esta página 35. Dice, en el año 33 de nuestra era Jesús explicó que quienes gobernarían con él en el reino de Dios serán tomados de la tierra y resucitarían en el cielo como seres espirituales. Y citan Daniel 7:18 como Juan 14:2 al 5. Si ustedes analizan estos dos textos, no van a encontrar en un momento que se hable que van a resucitar estas personas en el cielo como seres espirituales. No hay ninguna mención al respecto. Pero aquí ya la Watchtower empieza con una enseñanza sin fundamento bíblico, cuando dice, repito, que Jesús explicó que quienes gobernarían con él en el reino de Dios serían tomados de la tierra y resucitarían en el cielo como seres espirituales. Textos, Daniel 7:18 y Juan 14:2 al 5. Dice luego la Watchtower, a pesar de todo, sus discípulos no comprendieron de inmediato lo que dijo. Daniel 7:18 y Juan 14:2 al 5 son los textos que citan para esto. Pero nuevamente, la Watchtower miente y concluye lo que no dice nada, lo que no dicen estos textos. Es decir, concluyen diciendo que a pesar de todo, sus discípulos no comprendieron de manera inmediata lo que él dijo. O sea que aquí hay algo que no funciona, que no es verdad, cuando dicen de que, bueno, los discípulos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Pero, ¿dónde dice eso, estimados amigos? Nosotros vemos que los discípulos le habían preguntado al Señor, ¿no?, de que si el reino se iba a restaurar en ese tiempo, y Jesús dijo que no les tocaba a ellos saber los tiempos o las sazones que Dios había puesto para su sola potestad. Jesús le dijo solamente eso, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Ellos querían saber cuándo se iba a restaurar el reino a Israel. Y Jesús le dice simplemente, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Pero acá la Watchtower dice, a pesar de todo, sus discípulos no comprendieron de inmediato. ¿Qué se no comprendieron? La pregunta era clara. Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? ¿O estás restaurando el reino en este tiempo? Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Simplemente le dijo, a ustedes no les corresponde saber cuándo se va a restaurar el reino de Israel. Esa fue la realidad de la respuesta de Jesús. Comprendieron muy bien lo que estaban preguntando. Jesús no les dice, están ustedes equivocados pensando de que el reino se va a establecer a Israel o restaurar a Israel. No, Jesús nunca les dijo que estaban equivocados en su pregunta. Simplemente les dijo que no les toca a vosotros saber los tiempos o las razones que Dios había guardado para su sola potestad. Es decir, tenían el concepto correcto de que el reino sería un reino restaurado a Israel, Por supuesto, no dice el Israel espiritual, sino a Israel. ¿No es cierto? Es muy claro eso, a Israel. Restaurar algo que existió, ¿no es cierto? Porque sabemos que Israel tuvo un reino llamado el reino davídico, ¿no? El reino de Dios, el reino de Yahweh, a manos del rey David, pero que terminó siendo no eliminado o destruido en el año 586, sino que fue suspendido con el último rey Sedequías, que fue separado
y llevado cautivo por su impiedad. Pero luego la promesa fue de Dios cuando dijo que, que este trono, este trono davídico estaría suspendido hasta que viniera aquel cuyo es el derecho y a él se lo entregaré, le entregaría el trono, la tiara, la corona, etcétera, al que era aquel varón que Dios había asignado para que sentase en su trono. Así que no es que no hayan entendido, sino que los discípulos solamente querían saber si esa promesa de la restauración de un reino de la descendencia de David sería de manera ya inmediata o habría que esperar más tiempo. Bueno, eso es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Luego dice la Watchtower lo siguiente: los discípulos no captaron esta idea fundamental y por eso le preguntaron a Jesús, después de su resurrección, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Ellos no entendieron qué cosa. Ellos sí sabían que iba a ser restaurado el reino, repito, Israel, pero estaban todavía dubitativos en cuanto al tiempo para la restauración. No sabían cuándo. No era que ellos no entendieran el asunto del reino, sino que querían saber simplemente si ese reino restaurado a Israel sería pronto o habría que esperar más tiempo. La Watchtower, estimados amigos, dice lo siguiente: Jesús podía haberles revelado muchas más cosas a sus discípulos mientras estuvo con ellos en la tierra, pero sabía que no eran capaces de comprenderlas. No hay duda de que en el siglo I se dieron a conocer muchos detalles sobre el reino. Miren lo que dice luego. No obstante, aún no había llegado el momento de que ese conocimiento se hiciera abundante. No había llegado el momento para que ese conocimiento se hiciera abundante. O sea, tenían el conocimiento del reino, pero no era abundante. Imagínense qué tal barbaridad, estimados amigos. No era abundante. Bueno, el apóstol Juan escribe su revelación, su libro de Revelación, donde se habla más sobre el reino, y esto ocurrió para algunos más o menos por el año 100. En todo caso, si habría más cosas que entender, tendría que primero escribirse el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Y ahí encontraríamos más información sobre el reino. O sea, habría que esperar, pues, desde la época que Cristo estaba hablando, fue más o menos, vamos a hablar del año 33, ¿no? Vamos a poner esa fecha, hasta el año 100, pues habría que esperar 67 años, ¿no es cierto?, para llegar a un conocimiento pleno del reino, ¿no? De que sería un reino de 1000 años, y etcétera, etcétera. Todo lo que se nos habla, pues, del reino, también en el Apocalipsis. Pero no habría que esperar, pues, siglos, ¿eh? Porque luego dice acá la Watchtower: no obstante, aún no había llegado el momento de que ese conocimiento se hiciera abundante. Entonces luego viene el siguiente párrafo y dice lo siguiente: el verdadero conocimiento abunda en el tiempo del fin. O sea, ese conocimiento del reino abundaría en este siglo 22, ¿no? Perdón, en este siglo, perdón, 21, estoy hablando mal, del siglo XXI, ¿no es cierto?, abundaría en este siglo XXI. Y eso es lo que dice la Watchtower cuando dice, por ejemplo, que el verdadero conocimiento abunda en el tiempo del fin. Esto está también, vean ustedes, en la página 36, ¿no? Que este conocimiento abunda en el tiempo del fin. Jehová le prometió a Daniel que durante el tiempo del fin, ojo con esto, muchas personas discurrirían y el verdadero conocimiento del propósito de Dios se haría abundante. ¿Dónde dice que es el conocimiento de Dios? Dice que la ciencia sería aumentada, el conocimiento, pero el conocimiento es algo muy amplio, no necesariamente conocimiento bíblico, que sería abundante al final de los tiempos. Esto haría pues que las personas que están viviendo ahora la iglesia del siglo XXI tendría que recibir un conocimiento abundante de lo que es el reino, en tanto que los del primer siglo simplemente tenían un conocimiento, sí, pero no abundante. O sea, imaginen ustedes, los que están en el primer siglo tenían conocimiento
más o menos importante, pero no lo suficiente como para hacerse abundante. Y esto solamente podría ocurrir para la Watchtower en el siglo presente, siglo XXI, estamos viviendo, ¿no es cierto? En la época del fin, ¿no? Entonces, estas cosas, esta forma de interpretar la Biblia, estimados amigos, a mí me parece de lo más peligrosa, porque hace de los cristianos de este siglo XXI más merecedores de una posición de honor en el reino por haber obtenido un conocimiento abundante y exacto de la verdad, en tanto que los del primer siglo simplemente tendrían pues que recibir un premio menor porque ellos tenían un conocimiento también menor, no tenían el conocimiento exacto de la verdad, solamente un conocimiento parcial, ¿no es cierto? Y en fin, esto a mí me parece de lo más absurdo. Dice, en las décadas previas a 1914, Jehová fue revelando gradualmente verdades sobre el reino y sigue haciéndolo durante este tiempo. Imagínense ustedes, esto es lo que dice la Watchtower, que este conocimiento se está haciendo más abundante en este tiempo final, durante este tiempo del fin. Esto es lo que dice la Watchtower, lo cual me parece a mí de lo más ridículo, porque ya hemos visto en otro video de que el apóstol Pablo dice en Hechos, uh, claramente dice en Hechos, en el libro de los Hechos, de que él dio a conocer todo el consejo, el conocimiento de Dios para la gente, o por lo menos el conocimiento necesario y suficiente para la salvación, un conocimiento pleno, suficiente, importante para la salvación, si es que para salvarse se necesita conocimiento. Ya en esa época había un conocimiento suficiente, bastante exacto de lo que iba a ocurrir en el futuro, o preciso, mejor dicho. Y esto de la Watchtower dice, por ejemplo, también acá en el párrafo 19, cuando se estableció el reino en 1914, los siervos de Dios solo teníamos un conocimiento parcial de cómo se cumplirían las profecías relacionadas con este gobierno celestial. O sea, lo que está diciendo la Watchtower es que los del primer siglo, imagínense ustedes, ellos tuvieron un conocimiento parcial de las profecías relacionadas con el gobierno celestial o el gobierno de Dios. Imagínense ustedes, Cristo, sus apóstoles y los discípulos de estos solamente tenían un conocimiento parcial del mensaje del reino, del mensaje salvador del Evangelio. ¿Se imaginan ustedes, cristianos del primer siglo, cuando estamos incluyendo acá al mismo Señor Jesucristo y a los apóstoles, que ellos tenían conocimiento parcial? Porque no olvidemos que para la Watchtower el conocimiento en realidad viene de Dios y el conducto de su organización, y que Jesús es también es un intermedio para dar este alimento, el mismo Jesús, ¿no? Entonces, eso si nos basamos en Revelación 1.1, ¿no? Donde el conocimiento viene de Dios a través del Hijo, el Hijo manda a través de los ángeles a los hombres, ¿no? Pero, en fin, lo importante acá que entendamos es que para la Watchtower definitivamente el conocimiento que se tenía en el primer siglo del plan de Dios, sobre todo relacionado con el gobierno o el reino de Dios, era simplemente un conocimiento parcial. Yo, la verdad, estimados amigos, no me lo puedo creer. Es imposible, porque Pablo dice que dio a conocer todo el consejo o el plan de salvación de Dios. ¿No es cierto? Todo el plan de salvación. Por supuesto que Juan dio un poco más de conocimiento, un poco más, ¿no? Habló del reino de 1000 años, ¿no es cierto? Ya pone una fecha que dura 1000 años, ¿no? Pero en sí no hay un conocimiento pues extenso, ¿no? Por el libro de Apocalipsis, un conocimiento extenso de lo que es el reino, por el libro de Apocalipsis. Hay conocimiento adicional, ¿no es cierto? Pero que no es como para decir que pasamos de lo parcial a lo total a través del libro de Revelación, ¿no? Simplemente algunos detalles más, pero que siempre fue revelado en un lapso de, digamos, de 70 años, ¿no? Después de la muerte de Cristo. Pero acá no, acá en la Watchtower el conocimiento exacto
Tienen que todavía transcurrir 2000 años para que se pueda conocer la totalidad del conocimiento bíblico. Esto realmente no me lo creo y nunca lo voy a creer, porque me parece que es un engaño y es poner pues a los discípulos de Cristo en el primer siglo como personas que tenían conocimiento parcial, no total, estaban medio ciegos, como si vieran por un solo ojo todavía. En tanto que los que están viviendo en el siglo XXI, pues ellos sí tienen todos los ojos abiertos, gracias pues a que están viviendo en los últimos días. Bueno, entonces si el conocimiento salva, entonces los cristianos de esta época, por tener un conocimiento más exacto, deberían recibir también una remuneración mayor en el reino, dado que si el conocimiento salva, a cuanto más conocimiento, podrías estar más cerca al Señor, más cerca a Dios. Entonces tú, en este siglo XXI, podrías estar más cerca a Cristo por ser una persona que tiene más conocimiento de Él y de su Padre que aquellos que vivieron en el siglo primero. Esto realmente es ridículo, estimados amigos. Bueno, gracias y será hasta un próximo video.